Hola, mi nombre es Alberto Peña Chavarino, autor del blog coachingpersonal.com. Os voy a explicar brevemente el próximo curso que vamos a llevar a cabo en Madrid, que se llama Enneagramanauta. ¿Qué es el enneagrama? El enneagrama es uno de los sistemas de tipificación de la personalidad más precisos y certeros que existen. El enneagrama, como su nombre indica, ennea es 9 y grama es como un grafismo, una figura. Esta figura, que parece un poco esotérica y mística, realmente es una sencilla figura, una sencilla línea o mapa de cómo funcionan las diferentes personalidades humanas. El enneagrama habla de que existen 9 tipos de personalidad humana y cada tipo de personalidad humana corresponde a unas características y unos defectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la personalidad 1, tiene la ira y la serenidad, el 2 el orgullo y el altruismo, el 3 la vanidad y la sinceridad. De alguna manera, cada tipo de personalidad tiene unas características propias, unas potencias y unas virtudes. Entonces, ¿cuál es el secreto del enneagrama? ¿Para qué nos sirve el enneagrama? El enneagrama nos sirve para conocernos a nosotros mismos. Es una de las herramientas de autoconocimiento más eficaces que yo he conocido. Para mí el enneagrama fue lo más transformador. ¿Por qué? Porque el enneagrama de alguna manera te va directamente a la raíz de cuáles son los problemas que uno tiene en su personalidad, ¿no? Este más de lo mismo, ¿no? Generalmente al que nos enfrentamos las personas, estos problemas recurrentes que una y otra vez nos surgen, ¿no? Porque hemos tenido siempre los mismos problemas con las relaciones, o porque siempre hemos tenido los mismos problemas o los mismos bloqueos emocionales en diferentes aspectos, o porque no entendemos bien a los demás, no entendemos mucho sus rarezas. El enneagrama todo esto te lo explica, y te lo explica de una forma muy sencilla. Muy sencilla porque vamos directamente a el por qué se produce la personalidad. O sea, cuál es la raíz de fondo que hace que las personas sean como son. Y esto lo explica el enneagrama de una forma muy sencilla. Tan sencilla que uno al final es que dice, pero ¿cómo es posible que las personas tengamos ciertas tendencias tan parecidas los unos a los otros? Y el enneagrama te lo explica. ¿Y esto del enneagrama de dónde viene? Pues el enneagrama tiene más de 2500 años de antigüedad. Viene de los sufíes, viene en principio se cree que viene del Kurdistán, de la zona de Afganistán. El enneagrama ha sido rescatado muy recientemente, desde hace pues 50-70 años, que se ha recuperado de las tradiciones antiguas orales, se ha traído al mundo más de la ciencia, ¿no? De la psicología, con personas como Claudio Naranjo, como Gurdjieff. Fueron introductores que de alguna forma, todo este conocimiento que era un poco extraño, ¿no? Un poco como muy esotérico, muy espiritual, lo trajeron todo a un plano mucho más psicológico, mucho más de comprensión de por qué hay ciertas personas que funcionan de una manera y por qué cada uno tenemos unos ciertos patrones que se repiten con el tiempo. El enneagrama lleva 50 años, cada vez han escrito más libros sobre el enneagrama. De hecho, en Estados Unidos el enneagrama se estudia ya en todas las escuelas de psicología. En España está tardando un poco más, aunque ya están empezando a ver, se están empezando a ver tesis doctorales sobre el enneagrama, sobre las personalidades. El enneagrama se está utilizando ahora muchísimo en la empresa, ¿no? A la hora de saber qué tipo de personalidad encaja más en un tipo de puesto de trabajo. El enneagrama lo están utilizando cada vez más los terapeutas y los coaches a la hora de entender mejor cómo son sus clientes, sus pacientes, y a la hora de saber identificar cuáles son sus problemas y cómo resolverlos y ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos. El enneagrama lo utilizan las parejas, lo están utilizando en terapia, lo utilizan muchas parejas para comprenderse mejor los unos a los otros, ¿no? Entender por qué se comporta como se comporta mi pareja, por qué tiene esos miedos, por qué tiene esos impulsos, por qué es como es. El enneagrama en ese sentido es muy liberador. ¿Por qué? Porque al final ves que las personas son como son y son de una manera. Y eso te crea pues mucha aceptación sobre los demás, sobre el ser humano. Y no solamente que lo aceptas a las personas, sino que sabes darles mejores consejos. Sabes ayudarles mejor en qué dirección tienen que ir para evolucionar y cambiar. Pero cambiar realmente, que haya un antes y un después. El enneagrama te ayuda también como para hacerte autoterapia, ¿no? Como un desarrollo propio personal, porque en vez de estarte perdiéndote en cantidad perdiéndote en cantidad de libros de autoayuda, intentando buscar por qué eres como eres o por qué eres de otra manera, cómo resolver tus problemas, el enneagrama te ayuda a que una vez que reconoces cuáles son tu tipo de personalidad, ¿no? y cuáles son tus tendencias, te ayuda a saber mejor qué características tienes que desarrollar para cambiar. A mí el enneagrama me transformó la vida. Para mí el enneagrama ha sido una de las cosas más interesantes que he descubierto y que más me transformaron, porque fue un antes y un después. El reconocer cuáles eran, ¿no?, mis defectos, como
¿no? Mis pecados capitales o decirlo de alguna manera, aquellas obsesiones o fijaciones que yo tenía en mi vida que no me había dado cuenta de cómo funcionaban, el ver, el reconocer, ¿no? Esos errores y también al mismo tiempo ver la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, las auténticas virtudes que yo podía desarrollar, para mí fue un antes y un después. Es como una sensación de despertar, de volver a ver que lo que has vivido hasta ahora de alguna manera te has autoengañado de una forma que dices que este montaje que me he hecho yo anterior de vida, pero ¿por qué me lo he hecho? Y entonces sientes una liberación, es un momento, es un antes y un después, porque empiezas a comprenderlo todo, porque empiezas a entender por qué tuviste estos problemas en un momento dado, por qué continuamente, recurrentemente tenías otra vez los mismos problemas, y de alguna forma llegas a una comprensión que empiezas todo a verlo de forma diferente. Entonces, el poder que uno siente, ¿no? A la hora de ver que con el conocimiento puede controlar mejor su realidad, sus impulsos, sus reacciones, esto da una libertad enorme y una sensación de seguridad intrínseca impresionante. ¿Por qué? Porque tú te conoces mejor que nadie. Porque tú sabes realmente cómo eres. Ya no tienes que estar a la expectativa de lo que otros digan de ti, porque tú ya tienes un mapa mucho más claro de cuáles son tus defectos, pero también cuáles son tus potencias. Y esto te hace que empieces a crear una autoestima en ti mismo impresionante. Dando unos sencillos pasos el enneagrama tiene una serie de símbolos, de vías, de direcciones. Esto simplemente no tiene que ver, no es nada esotérico, aunque sí que tiene cierto misticismo. De alguna forma, cada tipo de personalidad tiene como unas direcciones con las cuales tiene que evolucionar, o sea, algunas direcciones por las cuales evoluciona o involuciona. Es decir, cómo las personas estamos en dos estados, cuando estamos equilibrados o estamos desequilibrados. Básicamente, cuando estamos equilibrados aparece lo mejor de nosotros mismos. Pero cuando nos desequilibramos porque nos cargamos de ira, de orgullo, ¿no? De vanidad, de envidia hacia los demás, o de avaricia, ¿no? Porque no queremos compartirnos, o de cobardía porque no nos enfrentamos a nuestros problemas, o de gula porque lo queremos todo, ¿no? De arrogancia porque nos sentimos que nos podemos imponer a los demás, o de pereza porque no queremos enfrentarnos a las situaciones. Cuando aparecen estas cosas negativas, estos que en el cristianismo se llaman los pecados capitales, aquí lo llamaríamos pues, los defectos básicos, ¿no? de la personalidad. Cuando las personas nos dejamos llevar por estos impulsos tan básicos, aparece lo peor de nosotros. Pero cuando somos conscientes de cómo funciona este mecanismo en nosotros, vemos que podemos tener la capacidad de darle la vuelta a la medalla, ¿no? Es decir, de alguna manera las virtudes y los defectos son como las dos caras de la misma moneda. Y de alguna manera cuando nos damos cuenta de cómo nos está venciendo, ¿no? el cabreo, la rabia o la pereza, o alguna de las nueve virtudes o de los 9 defectos básicos, podemos ver cómo transformarlo en virtudes. Podemos ver cómo transformarlo en algo positivo. Y es cuando aparece el desarrollo personal real. El enneagrama tiene muchísimas implicaciones porque es entender, ¿no? de dónde vienen tus miedos básicos y tus deseos básicos, es entender un poco cómo fue tu infancia, ¿no? y cómo fue tu pasado, pero no de una forma excesivamente analítica, sino simplemente comprendiendo cómo fueron las cosas como son. Y de alguna manera el enneagrama lo que te ayuda sobre todo es, del presente al futuro, saber qué es lo que puedes hacer para mejorar y transformar tu vida, para cambiar realmente, para potenciar lo mejor de ti mismo. Y todo esto lo vamos a ver en un curso que se llama Enneagramanauta. Un nombre un poco curioso, ¿no? Por el tema de enneagrama y nauta. Esta es una frase que utilizaba mi maestro Salvador Carrión, de alguna forma para mostrar de qué manera nos podemos convertir en unos navegantes, ¿no? del autodescubrimiento, del desarrollo propio. A mí me gusta mucho la metáfora, ¿no? de que mientras un astronauta podría ser una persona que siempre ha estado, ¿no? desde niño soñando con viajar al mundo externo y de alguna forma cuando una vez consigue en su nave espacial salir afuera, sentir que su mundo interno se transformaba. Un enneagramanauta puede ser cualquier persona, cualquiera de nosotros, una persona que quiere entrar en su interior para conocerse mejor a sí mismo, de esa manera transformar luego su mundo exterior. En el curso Enneagramanauta vas a aprender 3 claves. La primera, conocerte mejor a ti mismo, es decir, descubrir cuál es tu auténtica personalidad. La segunda es, partiendo de ese conocimiento de tu personalidad, saber cómo transformar tus defectos en virtudes. Y la tercera es que una vez que te conoces mejor a ti mismo, empezarás a entender mejor a los demás. Y a la hora cuando entiendas mejor a los demás, sabrás
cómo relacionarte y cómo comportarte mejor con ellos, y con eso transformarás completamente la calidad de tus relaciones personales. Te animo a venir el 17 y el 18 de noviembre en Madrid al curso Enneagrama Nauta, porque va a ser un curso extraordinario. En el curso Enneagrama Nauta vamos a explicar de forma sencilla cómo funciona tu personalidad. Vas a comprenderte mucho mejor a ti mismo, además de una forma sencilla y clara, sin complicarte con diversas teorías y complicándonos con diversos conceptos. Vamos a ir directamente a que descubras la raíz de cuál es aquello que te bloquea y qué claves vas a conseguir para tú potenciar lo mejor de ti mismo.